Muy buenos días a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me paso por aquí porque me apetece contaros, cómo he vivido este terremoto aquí en Bali, sola, y wow, y cómo ha sido esta experiencia, ¿no? Cómo ha sido esta experiencia desde, bueno, quería compartir con vosotros cómo lo vivió, ¿no? Y bueno, no sé si os habéis enterado en las noticias, eso pasó hace dos días. La noche anterior, no, hace 2 noches, fue a las 4:20 de la mañana. Estaba dormida en mi habitación y de repente empieza a sentir como la cama empieza a moverse, a temblar de lado a lado y como un shaking, como si, bueno, en inglés shaking, como una vibración de forma lateral. Y y me despierto, empiezo a tocar la cama y empiezo a darme cuenta que es que está temblando la cama y entro, por un momento, entré en pánico porque era en plan como no me lo puedo creer, no, ¿qué hago? ¿Cómo se actúa en estas situaciones? Y además, pues, bueno, imagínate, ¿no? Imagínate, no sé qué hubiese sido peor, si estar sola o estar acompañada. La cuestión fue que fueron 10 segundos. Yo creo que hacía mucho tiempo que yo no pasaba tanto pánico y tanto miedo, pero sinceramente tuve que activar mi supervivencia, porque si yo entraba en pánico en esa situación, podría morirme de miedo, podría haberme muerto de miedo, ¿no? Por entrar en pánico, por imaginarme, pues, poniéndome en la peor situación, ¿no? Así que, bueno, empecé a respirar, empecé a tomar conciencia, empecé a relajarme, y bueno, fue el momento en el que cogí el móvil y mandé un mensaje a una persona muy importante en mi vida, despidiéndome de ella, despidiéndome de mi familia a través de ella, porque no quería asustar a mi familia. Lloraba muchísimo porque pensaba que me moría, me puse en la peor situación. Y wow. Y bueno, después de mandarle ese mensaje, pues nada, simplemente no sabía cómo reaccionar, era la primera vez que me pasaba y además no sabía si salirme de la habitación, era las 4:30 de la mañana, irme a la calle. La gente aquí, pues tampoco nadie salió de la habitación. Fue una situación un poco extraña en ese sentido, hasta que decidí, pues, quedarme en la habitación, relajarme, rezar, y ya está. No podía hacer otra cosa que confiar en Dios, en que si tenía que pasar algo, bien sea para bien o para mal, entre comillas, todo lo que tuviera que pasar, que pasara y que me protegiera, ¿no? No podía hacer otra cosa. Así que así hice, me quedé tranquila en la cama, y al final, pues, bueno, viendo que la situación se calmó, pues decidí quedarme dormida y que tuviera que pasar lo que tuviera que pasar, y si tenía que venir otro terremoto, si tenía que caerse el edificio donde estaba, pues que así fuera y que me cogiera durmiendo, simplemente me entregué. Y wow. Y justo, pues, al día siguiente, eso fue a las 4:30 de la mañana, me desperté a las 9:30 de la mañana, tan tranquila, como si no hubiese pasado nada, un poco asustada, la verdad, con miedo, tomando conciencia de todo lo que había pasado, que en realidad, bueno, fue una vibración, pero no había pasado nada, evidentemente, todo estaba en calma, todo estaba normal. Y luego, pues, me di cuenta que estuve mirando en Google a ver qué había pasado, y sí, había pasado 2 terremotos, uno a las 4:20 de la mañana en el norte de Bali, a 26 kilómetros de Ubud, y otro a 86 kilómetros en el centro, en el epicentro, en el mar de Bali, ¿no? Ese fue más flojito y es decir, yo no me enteré.
Fue uno de 4,8 el primero, que sí, ese fue el que yo me enteré, y luego otro fue de 4,6, ¿vale? Ese yo no me enteré. Y bueno, y lo curioso a lo que voy es que, claro, yo en esa situación, pues claro, cuando yo me despierto, al día siguiente salgo a la calle, voy a desayunar y no sé, es decir, la situación estaba normal, era como si no hubiese pasado nada, ¿no? La gente por la calle, la gente tranquila, no había esa energía o esa emoción de miedo ni de pánico, todo el mundo haciendo vida normal y la única que estaba asustada era yo, ¿no? Bueno, asustada, es decir, me refugié en esa tranquilidad que sentían entre ellos para yo estar un poco más tranquila, porque estaba en alerta, ¿no? A todo esto, pues nada, cuando llego allí al sitio de desayunar de un amigo de aquí, de un balinés, pues bueno, le cuento, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo has vivido la noche? ¿Te has enterado de terremoto, tal? Y bueno, él me empieza a contarme que él no se enteró, que él estaba durmiendo, pero que la mujer sí que se enteró. Y entonces la mujer, pues lo que hizo fue despertarlo y decirle, oye, que está vibrando la cama, tal. Y además ellos tenían un bebé y bueno, no pasó nada, fueron unos segundos y ya está, ¿no? Y bueno, y entendí con él que él fue el que me enseñó muchísimo a través de su forma de pensar y a través de cómo piensan ellos aquí, es decir, que la tierra vibre un poco es algo normal aquí en Bali, ¿no? En Bali o en Indonesia, en Asia. ¿Qué ocurre? Que no estamos acostumbrados a que eso ocurra en Europa. Entonces, claro, en el momento que ocurre eso, pues entramos en pánico y bueno, y yo me hubiese quedado, bueno, yo me llevé casi todo el día, luego me vine a mi habitación porque seguía con miedo, cuando las personas, pues, es decir, estaban haciendo vida normal, ¿no? Y bueno, y a todo esto, pues él me dijo que había sido un terremoto pequeñito, que no me preocupara, que lo bueno de Bali, lo bueno de esta isla es que por eso ellos le rezan a la madre naturaleza y les rezan a Dios para que les proteja, ¿no? Porque al final entendí que la tierra vibre, que erupcione un volcán, es algo natural de la propia naturaleza, pero el ser humano pues vive en Europa, fuera de la naturaleza, desconectado de su esencia, desconectado que también formamos parte de esta naturaleza, ¿no? Y claro, y él cuando me dijo, es que es algo normal, ¿no? Que la tierra vibre es algo normal. Lo que pasa que, claro, nos enseñaron a que eso no era algo normal. Entonces, pues para ellos es algo normal y ya está. Simplemente, pues lo único que él me dijo, dice, hombre, yo sé que yo rezo para pedirle a Dios que como entiendo que es un movimiento normal de la Tierra, que lo haga, pero que lo haga sin hacer mucho daño, sin impactar mucho y sin hacer mucho daño al ser humano, ¿no? Y bueno, y eso me dio una clase de, wow, cuánta razón, ¿no? Cuánta razón lleva. Y claro, y yo viéndolo con los ojos de España, de Europa, pues hubiese estado pues con mucho más pánico, todo el mundo muerto de miedo, y al final te das cuenta que cada situación depende de con los ojos con los que tú lo mires, ¿no? Porque qué curioso que para él estaba súper tranquilo, una misma situación que a mí pues me estaba produciendo miedo, ¿no? Y bueno, y luego pues tenía también miedo porque decían que había más probabilidad de riesgo de que hubiese un seísmo, de que hubiese un poco de un maremoto. Y me estuvo explicando que en 2018 ya hubo uno aquí y claro, que eso fue con un terremoto de un 9,8 en la escala de, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, la escala de Taratá, vosotros me entendéis, de Richter, ¿no? La escala de Richter. ¿Y qué pasó? Pues que ahí, en ese maremoto que hubo, fue producido porque ese terremoto fue tan fuerte, dice, yo entendí y me quedé tranquilo cuando la vibración se calmó y a los 10 segundos, si a los 10 segundos de que haya vibrado se calma, es que es un terremoto pequeñito. Dice, ahora, si se produce luego otra vibración, es que el terremoto es más fuerte, ¿no? Y que eso puede provocar pues un movimiento sísmico. Entonces, pues me dijo, mira, no te preocupes, que no va a producirse ningún maremoto, así que quédate tranquila y ya está.
Y bueno, intenté quedarme tranquila, pero no pude, ¿vale? No pude. Hasta que me enfrenté al mar y dije, bueno, porque yo vivo cerca de la playa, ¿vale? Y claro, yo estaba aquí y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy a otro sitio? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Y nada, y al final pues lo que hice fue enfrentarme al mar y dije, bueno, pues voy a ir a la playa, voy a ir a ver la puesta de sol, voy a ver qué pasa allí. Y bueno, cuando llego a la playa está todo el mundo tranquilamente, los niños jugando en la playa, toda la playa llena como un sábado normal. Y claro, eso en mi país pues no habría nadie en la playa, todo el mundo estaría pues muerto de miedo en sus casas, toda la playa cerrada y todo el mundo en pánico, ¿no? Y te das cuenta pues que, bueno, pues fui al mar, me enfrenté y le dije, bueno, si tiene que pasar un terremoto, un maremoto, bueno, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Así que me enfrenté al miedo para liberarme de él y entendí bueno, que al final todo está en tu mente, ¿no? Y que cuando es algo externo, que no depende de ti, no puedes hacer nada, simplemente confiar, superar ese miedo y enfrentarte a él. Al final, para mí, pues el miedo, igual que todo en la vida, se supera enfrentándote a ello y haciéndolo, ¿no? Y en el momento que me enfrenté, me fui a la playa, estuve hablando con Dios allí, conectando conmigo, con el mar, pues ya está, solté el miedo y entendí bueno, que la tierra habla, que también tiene su movimiento y que no estamos acostumbrados a escuchar también a la naturaleza y entender que también formamos parte de ello, ¿no? Así que, bueno, quería compartir con vosotros esta historia porque sinceramente después de haberla vivido aquí sola en Bali, conmigo y bueno, sola, con otros amigos, también fue curioso que le pregunté a otros amigos, le dije, oye, ¿no os habéis enterado de qué tal os habéis despertado con el terremoto? Y me dice, ¿qué terremoto? Es decir, hubo gente que no se enteró, ¿vale? Hubo gente que no se enteró, hubo gente que sí se enteró y al final te das cuenta que te dices, qué irónico es todo, ¿no? Qué irónico es todo. Como la vida misma, ¿no? Al final uno no se enteran de un movimiento tan palpitante y otros pues entran en pánico con algo tan pequeñito y otros pues se lo toman como algo normal, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Al final se trata de entender bueno, que forma parte de la naturaleza, que forma parte de la normalidad y que a veces nos creamos nuestra propia película, igual cuando el otro día pues me metí en esa clase de surf pensando que el mar iba a estar mucho más agitado y me había creado mi propia película, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que el ego a veces pues también te enseña, ¿no? Te enseña a que confíes más en ti, en tu poder, que confíes más en Dios y que vivas con esa tranquilidad, ¿no? Que al final vivir con miedo no es saludable, no es sano, pero cuando aprendes de ese miedo para sacar el aprendizaje que hay ahí y superarte, ¿vale? Y bueno, y superar ese miedo a la muerte, entiendes que hoy me siento súper afortunada por este nuevo renacer y por este regalo de poder vivir un día más en este mundo terrenal y sobre todo pues bueno, que estoy súper agradecida de poder haber nacido de nuevo, ¿no? Porque nadie sabe lo que puede pasar en un rato, nadie sabe lo que puede pasar mañana, pero sí sabemos lo que podemos hacer ahora, en este momento, en mi presente y bueno, y al final se trata de vivir la vida al límite, de vivir la vida que quieres y de no esperar a mañana, ¿no? Sino vivirla hoy y crearla hoy, porque al final te das cuenta que todo depende de ti, que nada es externo, sino que lo que sueñas lo creas tú mismo, tú misma, y simplemente pues tienes que entender bueno, cuál es el poder, cuáles son las habilidades, los talentos que tiene el ser humano para conectar con Dios, para conectar con el universo y la naturaleza y sacar todo ese potencial que tiene, ¿no? Así que todos estos aprendizajes quería compartir contigo. Espero que te haya servido para cualquier situación en tu día a día. Y nada, que aquí estaré compartiendo pues más historias sobre este viaje hacia el interior en Bali. Un beso.